Álgebras de Clifford en realidad también se llaman álgebras geométricas, ¿ya? Y eso es porque estas cosas tienen aplicaciones físicas, muchas aplicaciones. Lo que yo voy a tratar de mostrar ahora es una aplicación en relatividad general y una aplicación en mecánica de fluidos. No tiene nada que ver, pero ¿qué tiene que ver? Ya cuando en el proceso. Voy a partir con las definiciones primero, así bien light, digamos, para que no sea tan aburrido, ¿ya? Si bien acá hay mucho, digamos, mucho índice, porque son tensores, qué sé yo, pero voy a tratar de ser más operativo, ¿ya? Entonces, si ves un espacio vectorial, ¿ya? Vamos a partir de un espacio vectorial finito dimensional, dimensión de B, n, ¿ya? Y asociado a B, ¿no es cierto?, finito dimensional, tenemos el espacio dual, ¿ah? Que vamos a llamarle B asterisco, usual, ¿ya? Se define el álgebra de Clifford, así, con esos símbolos CL, B estrella, que es el dual de B, y esto es nada menos y nada más que, voy a anotar así, ¿sí? Es el álgebra tensorial, o sea, estas cosas son multitensores, cocientado con un ideal que es bilateral y que está generado por lo siguiente, ¿ya? Este G está generado por cosas de este tipo. Donde el U y el V son elementos del espacio vectorial P, ¿ya? ¿Sobre los reales estás trabajando? Claro, todo por ejemplo, los tensores, ese espacio, en realidad este espacio es la suma directa sobre, voy a colocar así, sobre K, son K tensores, y donde los K tensores en realidad son aplicaciones que van de B plus B en R, todo va a R, ¿ves? Entonces estos son la suma directa, estos son infinitos, ¿cierto? La suma directa, ¿cierto? Entonces acá todo va a R, ¿no? Acá no hay complejos, ¿ya? Con esta definición, ¿ya? haciendo los respectivos, ¿no es cierto? Si existe esto, uno puede tener una aplicación, la aplicación del espacio total T en el espacio cociente, y eso significa que esto solamente para Avelino, ¿sí? Una aplicación proyección, ¿no es cierto? La proyección del espacio total en el espacio cociente, y de modo que si nosotros tomamos un producto tensorial, entonces le aplicamos acá esto, así, y esto va a dar un producto, acá llamado producto de Clifford, ¿ya? Y ese producto de Clifford se caracteriza en realidad por lo siguiente: V más BU igual a 2 veces G de U, como V. G es la métrica que está en el espacio B, ¿ya? Estos productos, en realidad, estas cosas son de la forma G de U, como V. O sea, producto exterior más un producto escalar, ¿ya? Por eso que esto se llama también álgebra geométrica. Entonces, en general, bueno, si uno toma esto, lo coloca acá, va a dar 2G, ¿ya? Esa es la caracterización que tiene ese producto. En general, si U está en B y tenemos un elemento acá en el álgebra, generalmente no se trabaja con todo el álgebra, sino que se trabaja con esto que voy a colocar así, y esto mirado dentro del álgebra. Estos también son K tensores, pero son antisimétricos. Entonces el producto acá, U por A, es U cuña A. Significa que si este es un K
una K forma, esto es el producto es una K más 1 forma, porque es un grado, más U contraído con A. Este producto es el llamado producto contraído, que coincide cuando hay un vector, coincide con el producto escalar, o sea, es una generalización del producto escalar. ¿Ya? O sea, si uno tiene, por ejemplo, supongamos que el A vale, no sé, pues B cuña W, y queremos el producto contraído entre U y A, esta cosa va a ser U contraído con B cuña W, y esto es U punto B, producto escalar, por W, menos U punto W por B. ¿No? Este es el producto escalar, ¿se fija? O sea, este baja un grado, digamos, el grado del K, digamos, K forma, que es una K menos 1 forma. ¿No? Bueno, como dije antes, si el A está en el mismo espacio del U, entonces esto se transforma en un producto escalar. ¿Sí? Bueno, por esa razón que esta cosa se llama álgebra geométrica. O sea, tiene una parte geométrica, que es la armétrica, y más tiene una parte asociativa, que es el producto cuña, digamos. Y todo el conjunto da un producto asociativo, porque tiene que ser asociativo. Ya, eso es... después, obviamente que eso es lo básico. Ahora nosotros vamos a trabajar como, digamos, en física, uno tiene que tener, para trabajar teóricamente, tiene que tener una estructura, que se llama estructura espacio-tiempo, y esa estructura está sobre una variedad. Entonces, si M es una variedad, entonces se va a definir el fibrado, ¿verdad? Se define el fibrado de Cliff. Todo acá es de Cliff. ¿Ya? Entonces, CLMG, ¿sí? Como, no sé, la notación acá es la misma prácticamente, contado acá, esto, cocientado igual por un ideal, donde este es el fibrado tensorial, entonces uno queda igual. Bueno, porque tendría que ir para atrás, qué sé yo. ¿Okay? O también uno esto lo podría escribir así, los X en M, CL, TX asterisco MG. Entonces este es el espacio tangente a la variedad, o sea, este pasa a ser el B asterisco de la definición original que teníamos allá. Porque allá hay un espacio vectorial cualquiera, acá ya no es cualquiera. ¿Sí? Es ¿no es cierto? La gente que hace variedades, uno tiene la variedad, tiene ahí, tiene un punto X, y encima de ese X uno puede definir un espacio tangente. La unión de todos esos espacios tangentes forma un fibrado. Muy bien. Vamos. Yo mientras borro podemos preguntar, no hay problema, podemos conversar. Después entonces vamos a definir qué es lo que es una estructura de espacio-tiempo. Entonces, como definición, espacios tiempo. Por lo que en plural, porque vamos a tener varios dependiendo de ciertos elementos acá. Entonces, voy a colocar así. Esa cosa. Esta estructura significa que es una quintupla, ¿no es cierto?, donde hay una variedad, hay una conexión. Vamos a explicar un poquito de lo que es una conexión, es una derivada, ¿no es cierto?
hay una métrica, hay un elemento de volumen, ¿no? Que es una n forma, dependiendo de la dimensión de n. Si m es dimensión n, entonces sería una n forma, un elemento de volumen, para dar la orientabilidad en el espacio de la variedad. Y hay una flechita que significa orientabilidad del tiempo, ¿no? Que puede ser para arriba, puede ser para abajo. Esto es una estructura de espacio-tiempo. Estructura de espacio-tiempo. Este objeto que se llama conexión funciona así a grandes rasgos como una conexión entre digamos que eso es entre los espacios tangentes, porque vamos a tener que de alguna forma conectar, ¿no? Una especie de conecta todo, por eso se llama conexión, digamos, no. Y da origen a unas derivadas. Entonces, antes de definir el espacio-tiempo de Riemann, espacio-tiempo tanto, uno define lo que es un operador de torsión, un operador de curvatura, un tensor de tensión, un tensor de curvatura, ¿ya? Yo no sé si colocar esas demostraciones. ¿Ya? Voy a primero a colocar y después, si alguien pregunta, lo coloco. Se llama espacio-tiempo de Riemann, ¿no? Espacio-tiempo de Riemann. Sí, solo sí, a esa estructura, ¿cierto? A esa estructura se llama un espacio-tiempo de Riemann, sí, solo sí. La conexión se dice métrico compatible, o sea, si uno aplica esto acá, a ese G da 0, y además, sí, voy a colocar así, la torsión asociada a esa conexión es distinto de 0, ¿ya? Y así hay varias definiciones. Voy a colocar algunas no voy a colocar todas. Voy a colocar una más general, sería un espacio-tiempo, de Riemann, Cartan, Wells. En este caso se dice cuando la conexión no es métrico compatible, o sea, la estructura de 0, y además también uno dice hay torsión, o sea, en el espacio, en la estructura espacio-tiempo que me estoy definiendo, hay una torsión distinto de 0, ¿ya? Si, por ejemplo, la conexión acá es 0, o sea, es métrico compatible, la curvatura, la torsión es 0, además la curvatura, que la vamos a definir abajo, es 0, entonces el espacio es chato, no hay curvatura ni torsión, ¿ya? Ahora, físicamente, no significa que el espacio sea con curvatura, o sea torcido, o sea porque simplemente es la definición matemática, y es como uno defina esa conexión, va a tener el espacio con o sin torsión o curvatura. O sea, no es que el espacio físico, eso lo explico un físico bien, sea curvo o no, digamos. Es una definición. Por ejemplo, en el caso de... voy a definir lo que es la torsión. Por ejemplo, operador torsión. Esto es, voy allá aplicado, es U, B, tau aplicado a U, B, es la derivada covariante de B en dirección de U menos derivada covariante de B en dirección de U, o sea, de U en dirección de B menos el conmutador de B, o sea, esa es una definición. Esta es la conexión que aparece acá, ¿ya? Una información. Existe una conexión que es única, que se llama conexión de Levi-Civita, que es métrico compatible, torsión 0, curvatura 0. Está todo 0. Esa es la que se trabaja en relatividad general. En general. ¿Ya? Si uno define un operador de torsión, también se define un tensor. Tensor
torsión, y esto no, bueno, como lo escribí ahí, así, alfa V, alfa tau de U, como ves, en donde alfa es una 1 forma, acá. Estos son campos vectores, este es campo forma. Entonces, esa definición la hay. Y de la misma forma, uno puede definir operador curvatura. Curvatura, esto es una R, ¿no? No, perdón, una ρ. ρ de V igual a lo mismo acá, de U menos este es también es como es un conmutador, entonces también es un campo vectorial. Y así también se puede definir el tensor de curvatura. Entonces, para que tenga sentido esto que estamos hablando acá, ¿por cierto? Para que tenga sentido esas cosas, ¿sí? Entonces va a depender de cómo uno defina la conexión y va a tener el espacio cono, sin curvatura y se va a llamar así o así. Eso es lo genérico. Bien. Ya. Otro elemento importante, muy importante acá, es el operador de Dirac. ¿Ya? Operador de Dirac. El operador Dirac se estudia en todo, digamos, en RN, en alguna variedad, digamos, en todos los campos está el operador de Dirac presente, y en este caso, el operador que se escribe así, es un operador que va del álgebra o del fibrado. En el fibrado, ¿cierto?, toma un elemento A y le asigna esa cosa, y esto se define como aquí voy a poner así, alfa. Estos son índices y estas son sumas sobre los índices cruzados, ¿sí? Aquí los E sub alfa son una base, son bases o bases de un TU en un fibrado, donde el U es un abierto de E, un abierto, una vecindad, y los teta super alfa son base dual a aquella base, o sea, serían base a esto, ¿sí? Base dual significa que si nosotros aplicamos, porque estos son formas, en el fondo son formas, si los aplicamos a la base de campos vectores, esta cosa, aquí colocamos gamma, da delta alfa gamma, o sea, da 1 si alfa es igual a gamma y da 0 en tu caso. Eso significa como en álgebra lineal, ¿no es cierto? Ya. Este operador, como está definido acá en el álgebra, entonces en realidad esto que está acá uno lo puede escribir así: alfa uña, como es el producto de Clifford, digamos, alfa aplicado a más beta alfa contraído con esta otra cosa aquí, ¿sí? Si por ejemplo si la conexión es la conexión de Levi-Civita, entonces el operador de Dirac se llama operador de Dirac estándar y tiene la propiedad de que se puede escribir como diferencial menos un codiferencial. ¿Ya? En otro caso, acuérdense que este diferencial, cuando es aplicado a una n forma, una k forma, le sube un grado, queda una k más 1 forma, y este codiferencial, cuando es aplicado a una k forma, le baja un grado, uno sube y un baja. ¿Ya? En el caso en que esto es una conexión general, entonces no tiene la propiedad que yo pensaba, ¿ya? Eso, ahí. En este caso, muy importante es el cuadrado del operador de Dirac, ¿ya? Muy importante, vamos a ver después, y esto en este caso da menos de delta más menos delta menos, o sea, uno saca el cuadrado y da eso que está ahí, los términos cruzados se van, ¿ya? O sea, el d cuadrado es 0 y el delta cuadrado también es 0.
Si esta es una conexión cualquiera, entonces el cuadrado del operador de Dirac uno lo puede descomponer, ¿no?, en la definición, qué sé yo, y lo puede escribir de esta forma. Esto se llama operador de Ricci y esto se llama operador de D'Alembert o D'Alembertiano, digamos, generalizado en este contexto, ¿ya? Estoy diciendo eso porque lo va a salir en un momento, ¿ya? Sobre este operador hay poca cosa hecha, digamos, porque hay implicancias matemáticas, implicancias físicas, claro, hay hecho sobre el de Dirac, pero en otros campos, digamos, pero en un fibrado de Clifford es bien poco lo que hay, ¿ya? Unos 4 artículos sobre eso yo no he encontrado más, ¿ya? Y 3 artículos son nuestros de la gente que yo trabajo con el grupo, ¿sí? O sea, es súper poco, es una cosa muy poco trabajada, digamos, sobre, supongamos, la parte espectral, todo eso no hay nada, digamos, en esto que está acá, ¿ya? Bien. Y ahora vi una aplicación entonces aplicaciones. Ya. Primero, para recordar, recuerda, la ecuación de Maxwell, ¿cómo se escribe en teoría y forma? ¿Ya? La ecuación de Maxwell, en teoría y forma, uno la puede escribir así: df igual a 0, delta f igual a menos j de la corriente, ¿ya? Y, bueno, el f es el diferencial de algún potencial, ¿ya? ¿Se fijan? Y esto uno se puede, aquí el f es, pertenece, aquí se escribe secciones, significa campos de T02, ¿ya? Campos tensoriales, con los índices arriba, por lo tanto son duales, ¿cierto? Y explícitamente los F se pueden escribir de la forma son de ese tipo, ¿no? Son cosas de ese tipo, ¿no? Y el A es una forma, por lo tanto el diferencial son una conforma, entonces son cosas de ese tipo. De acá uno se puede devolver, ¿no es cierto? Y uno puede recuperar todas las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones usuales, digamos, las 6 o 8 ecuaciones, ¿cuántas son? ¿Sí? Si ustedes suman esto, si ustedes no suman, restan esto, van a tener df menos delta f igual a j. ¿Están de acuerdo? Resté, y fíjense qué es lo que pasa acá. Eso es el operador de Dirac, ¿ya? Y por lo tanto la ecuación de Maxwell acá es simplemente una ecuación, ¿ya? En esta estructura la ecuación de Maxwell se puede escribir con una sola ecuación, de esa forma, ¿ya? Donde el delta es el operador de Dirac definido de esta forma, ¿ya? Otro recuerdo. Recuerdo 1, recuerdo 2 sería Einstein, o Einstein, ¿cierto? ¿Cómo se escribe la ecuación de Einstein acá en este contexto? Bueno, eso es Ricci menos un medio, canal de curvatura, la métrica y no sé si más o menos ese es el momento, no sé si más o menos es menos, ¿ya? Ese es el tensor de energía de momento, la distribución, ¿ya? Esto que está acá. Yo les dije recién que este se llamaba el operador o tensor, de Ricci, ¿ya? Ese va ahí,
digamos. Entonces uno puede transformar esa ecuación escrita en términos del operador de Dirac. ¿Ya? Ya. Todos estos son elementos de este espacio, y por lo tanto uno lo puede escribir como escribimos recién el campo electromagnético, el F, ¿cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, el Ricci es R mu nu teta mu por teta nu, y el T también T mu nu por teta mu teta nu, ¿no? Son de esa forma, digamos, donde estos elementos son la base dual de la base original, son estos que están acá. Y el G, bueno, el G es una métrica, y por lo tanto las métricas son de la forma como van de B cruz B en R, entonces también son del tipo G mu nu teta mu por teta nu. Estas son sumas sobre cruzado. Entonces esa ecuación está correcta. Entonces, una aplicación es que si nosotros ponemos cierta condición sobre la estructura de espacio-tiempo, nosotros podemos deducir de la ecuación de Einstein, podemos deducir la ecuación de Maxwell. O sea, bajo ciertas condiciones, son la misma cosa, digamos. ¿Sí? También se puede hacer, no, eso sí que no lo voy a hacer acá, a esas condiciones que pusimos, que vamos a poner, para decir que de esta ecuación uno puede deducir aquella, también a esa condición, adicionándole condición, uno de Maxwell puede deducir la ecuación de fluido. Ya sea la de Stokes o la que nos aparece con el término es la que nos aparece con el término con la derivada segunda, con la racial Euler. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista físico, eso significa que si una ecuación deriva la otra, significa que si esto está, ¿no es cierto?, está mostrando hay un campo gravitacional acá que está deformando de alguna forma el espacio, también un campo magnético hace lo mismo, ¿sí? También deforma el espacio como un campo gravitacional. Entonces, yo voy a enunciar solamente una proposición que dice lo que estoy diciendo. Entonces, si A le escribe uno de esta forma, esto es un o sea, es una uno forma. Fíjense cómo se está escribiendo. Se está escribiendo G de A, y aquí esto es abierto. Entonces, por lo tanto, esta cosa va de TM en R. ¿Sí? Con A, ¿no? Este A es otro, no es el mismo de ella, ¿ya? Este es vector y ese es forma, ¿ya? Donde este A con dos rayitas es un campo vectorial de aquí, bueno, no sé cómo, pero así se dice, ¿ya? Eso significa que esto significa que la derivada de, no sé si tengo, así es cero, o sea, la derivada de G de la métrica en dirección del A del campo ese va a cero. Eso significa que es el fin, ¿ya? Eso lleva a consecuencias, y una de las consecuencias es que este codiferencial que habíamos definido antes de este A vale cero, ¿ya? Las consecuencias, digamos, que uno puede deducir. Bueno, si eso ocurre, se hace la hipótesis, ya, esto está en un STS, una estructura de espacio-tiempo lorentziana, ¿ya? De la forma
M, la conexión, que sería la conexión de la chiquita, la métrica, esas cosas que es el elemento de volumen, y eso, ¿ya? el cual representa un campo gravitacional generado por una distribución de energía momentum T, ¿ya? Y claro, de acuerdo a la ecuación, coloquemos de acuerdo a esta ecuación, a la ecuación de Einstein, ¿sí? Bueno, entonces entonces este A satisface la ecuación de onda, que la voy a colocar así, menos 1/2 de RA igual a menos TA, ¿ya? Este es el D'Alembertiano. Si uno mira acá, este es el Ricci, en esta fórmula, este es el D'Alembertiano y este es el Ricci, ¿ya? Entonces, ¿por qué hace eso? Bueno, porque esto, esta condición implica que estos son iguales en realidad, ¿ya? Que son iguales, ¿ya? Y otras cosas más. Más aún, si a ver, si denotamos F igual a BA, estoy denotando así porque quiero llegar en esto que está acá, en la ecuación de Maxwell. Si denotamos F igual a DA, el mismo de arriba, entonces se tiene que, bueno, dF vale 0, ¿no? Porque si uno aplica el D acá, vale 0, y el codiferencial de F vale menos RA más 2T. ¿Se fijan? Y esto es una ecuación de Maxwell donde la corriente viene siendo este término que está acá, por si lo cambiamos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando recién. Y acá uno podría decir de este vale J, el menos, J, donde el J viene siendo este término, menos ese término, porque hay que restar, ¿sí? Entonces, bajo ciertas condiciones, o sea, si ponemos que la estructura contenga un campo vectorial de Killing, uno puede deducir de la ecuación de Einstein, puede deducir de la ecuación de Maxwell, ¿ya? Bueno, lo que yo decía es un poquito más complicado, por eso que no lo hago acá. Si uno pone condiciones, otras condiciones sobre este, uno puede deducir en realidad que esta ecuación implica una ecuación de fluido tipo Euler, ¿ya? Ahora me voy a pasar para otro lado y voy a mostrar cómo se aplica esta teoría en Rn, pero a una ecuación de Navier-Stokes usual. ¿Ok? ¿Cierto? Como sabéis que decir profesor Moral, dije a lo mejor. ¿Cierto?
ecuaciones de Navier, voy a colocar Navier-Stokes. ¿Ya? Las ecuaciones, bueno, en este caso uno puede hacer el caso de evolución y el caso estacionario. El caso de evolución es un poquito más complejo, entonces no vale la pena, voy a hacer el caso estacionario, porque es más fácil para explicarlo. El caso estacionario, si u es la velocidad, entonces la ecuación se puede escribir así, más u punto más un gradiente de t igual a f, divergente de u igual a 0, y coloquemos que u en la frontera vale 0, y acá estamos ahí. Aquí el u es una aplicación o una función de R3 en R3, que es la velocidad del fluido. P es un escalar en la presión. Entonces las incógnitas acá son el u, que es la velocidad del fluido, y P, que es la presión. El F es una fuerza dada, una fuerza externa. Divergente de u igual a 0 significa que el fluido es no compresible, incompresible. Y en la frontera, este gamma es la frontera del omega, donde está el fluido, ¿cierto? Vamos a colocar que es 0, ¿ya? Porque es mucho más fácil, digamos, cuando es 0, ¿ya? Uno puede trabajar con condiciones no homogéneas. Esa no homogeneidad puede depender de X, del espacio solamente. Bueno, en este caso sí, porque es solamente estacionario. Aquí no aparece la parte de evolución. Entonces, es fácil cuando es estacionario acá colocar una función que dependa de X solamente, porque uno hace una diferencia y transforma y homogeneiza la ecuación. Lo que no es fácil es cuando es de evolución y uno quiere colocar acá una función que depende del tiempo y el espacio. Ahí se complica un poco más la cosa, ¿no? Porque no hay un teorema que a uno le diga que existe una extensión a todo el dominio de esa función, ¿ya? No había, digamos, ahora hay, ¿ya? En cierta medida, digamos. Bueno, esta es una ecuación de Navier-Stokes escrita en esos términos, ¿no? Los matemáticos escriben así. Y ahora nosotros estas funciones la estamos mirando, ¿no es cierto?, en R3, pero R3 yo lo puedo mirar dentro de un álgebra de Clifford, donde en RN también, eso puede ser en R3 o puede ser en RN, aquí en este caso da lo mismo, un álgebra de Clifford, y que se denota así acá, 0n, que significa que estamos en RN y con una métrica de signatura n. La asignatura es en realidad se usa la métrica usual con 1 en la diagonal, la matriz de la métrica, y si en la diagonal hay P1 y Q menos 1, dice asignatura PQ. ¿Ya? Acá solamente interesa una asignatura, digamos. ¿Son todos positivos o son todos negativos? Da lo mismo en todo caso. ¿Ya? Entonces, ahora miramos este elemento acá, y por lo tanto esto dejó de ser un vector y pasó a ser un multivector. ¿Ya? Un multivector significa que es una cosa que tiene componentes, y en una componente hay un escalar, en la otra hay un vector, en la otra hay un bivector, y así sucesivamente. Ya, entonces, mirado así, se define el operador de Dirac, aquel que habíamos definido ya, pero acá para Rn se define de esta forma. Hasta 3 o hasta n, donde estas son la base de R3. Y aquí el dual y el espacio es el mismo, entonces no hay diferencia en colocar el dual, digamos, la base dual de la base, digamos, original. Claro. Entonces se coloca así, donde acá, como estamos en el álgebra de Clifford, entonces estas bases satisfacen esta condición 2 veces delta y j. ¿Ya? Estos son productos de Clifford, o sea, el E sub I por el E sub J vale, o sea, es E sub I cuña J más E sub I punto EJ, donde está en la métrica usual. ¿Sí? Si son ortogonales, entonces estos son ceros. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar EJ por, aquí no lleva nada, EI, acá EJ cuña EI más EJ punto EJ. ¿Ah? Si sumamos esto,
estas dos dan cero, se fijan, porque es EI cuña EJ más EJ cuña EI. Si yo invierto acá, cambio el signo y por lo tanto desaparecen esas. Y estas dos, como es simétrico el producto escalar, entonces esta cosa me va a quedar dos veces G, E y J. J, dos veces. Y como esta es la métrica 1, 1, 1, 1, entonces solamente vale 0 si I es J y vale 1 si I es igual a J. ¿No? Por eso es que se escribe así. Ahora, ¿cuál es la gracia de este operador de Dirac en este contexto? La gracia de este es que D al cuadrado vale menos el laplaciano de U, perdón, menos el laplaciano. Esa es la gran gracia. ¿Ya? Entonces, si uno usa ese operador y ahora mirado el U como un multivector, entonces ahora la ecuación aquella va a quedar, ¿qué cosa? Va a quedar, fíjense que acá es menos, justo el menos de allá. Si uno quiere más, entonces cambia la asignatura acá de la métrica y coloca N0 y va a dar más, ¿ya? Porque lo bonito del álgebra de Clifford es que uno está metido en la entraña misma del asunto, o sea, uno puede cambiar todo lo que quiera, porque uno está trabajando con la estructura intrínseca misma del asunto, o sea, uno puede cambiar la métrica, puede cambiar el espacio, o sea, puede hacer todo lo que uno quiera, ¿sí? Entonces, usando esto, aquella ecuación la podemos escribir así: más U punto gradiente de U, eso, como estas cosas son multivectores, tienen parte escalar, parte vectorial, parte bivectorial, etcétera, eso es la parte escalar del Dirac aplicado a U, por U, más la parte escalar, eso significa la parte escalar de D aplicado a P, igual a F visto ahora en el álgebra. También el divergente es la parte escalar de D aplicado a U, igual a 0, y U igual a 0 menos 1. Eso que está. Obviamente que este es otra U, no es la misma idea. Entonces uno puede transformar la ecuación al otro espacio y ahora trabajar acá. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer acá que no se puede hacer allá? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Bueno. Todo eso yo lo traía en esta última, pero yo creo que no vale la pena. La gracia de esto es que uno puede invertir esta ecuación. La puede invertir explícitamente y puede encontrar, bueno, unas soluciones en términos de un operador, ¿ya? Integral, y uno puede mostrar, lo menos que yo trabajaba ahí, mostrar existencia y utilidad. Yo nunca he trabajado en buscar soluciones explícitas, eso es más complicado, estamos en eso, pero todavía falta, ¿ya? ¿Qué es lo que entra acá? Para invertir eso. A ver si tengo algo por aquí. No tengo más, ya. Primero hay que tener en cuenta un núcleo que se llama núcleo de Cauchy generalizado, ¿ya? Porque nosotros vamos a tener que definir un operador integral de modo que sea una especie de inversa de este operador. Entonces se define esto, eso se llama un núcleo de Cauchy generalizado, donde tiene polos acá en 0, ¿ya? Y este va a N, me parece, no estoy seguro, ¿ya? Y a partir de eso uno puede definir unas integrales, ¿ya? Que son de esta forma, ¿sí? F de I, así, G de X menos Y, activa el F de I, y por acá va un elemento, ¿no es cierto?, este tipo de integrales, donde aparecen estos términos, ¿ya? Donde estos tienen polos. Entonces, para resolver estas integrales, bueno, ahí no hay problema, estamos nosotros trabajando con eso, tratando de estas cosas, ¿ya? La gracia de este operador del teoredesco, ¿se llama? Es que DTF da F. Esa es la gracia. Le aplicamos el operador de Dirac, acá entra
calculamos y da justamente este que está acá, una especie inversa, por lo menos a la izquierda. ¿Ya? Después, en este contexto hay que definir o hay que ver cómo el espacio, porque claro, nosotros vamos a trabajar con funciones. Acuérdense que las funciones estas del fluido son funciones que generalmente están en LP o en el espacio Sobolev. Entonces hay que definir esa nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, se dice que definición. Estas funciones, en el caso usual, uno demuestra que estas cosas tienen existencia de unicidad, ¿dónde? Bueno, dependiendo, si f está en L2, por ejemplo, uno podría encontrar soluciones en H1. H1 el espacio de las funciones que están en L2 y con divergente en 1. Un espacio Sobolev. Entonces hay que definir ese tipo de espacio acá. Las funciones ahora tienen valores en el álgebra de Clifford. Por lo tanto, f, por ejemplo, vamos a tomar una función f que va de omega en Cl de 0n. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a ser una función que toma un x y f de x, pero esta cosa está en el álgebra, por lo tanto se puede escribir, o se escribe así, donde estos son coeficientes funciones y estas son la base del álgebra. Son la base. Estos son multiíndices, se llaman, por decirlo así, no son 1, 2, 3, 4, son multiíndices. Entonces, se dice que esta función es continua si todos los coeficientes son continuos. Se dice que la función es derivable si todas estas funciones que están acá son derivables. Entonces, por ejemplo, el espacio CK, así, CL0N, de todas las funciones con K derivadas, son todas las funciones que van de acá hasta acá que tienen K derivada continua. Ese espacio, bueno, después se va a anotar, simplemente se va a denotar así, pero significa eso. También LP, omega, CL0N, también son todas las funciones de LP, y después esto se denota así. O sea, hay que hacer toda la definición de todo el espacio, el H1, qué sé yo, el H2, ¿ya? Después de esos, uno tiene que descomponer el LP, así como el LP para poder trabajar con estas cosas. Por ejemplo, el método Galetti, uno tiene que tener una descomposición del LP. Acá la descomposición del LP es LP en este sentido, ¿ya? Es Kerr del operador de Dirac, LP, el mismo, más esto. Esa es la descomposición, ¿ya? Este es las funciones que son imagen del operador de Dirac y que están acá en HW12, significa las funciones que son en L2 y con derivada primera en L2, ¿no? Haciendo esa descomposición, entonces se definen los proyectores, y en base a esos proyectores se define un operador. Aquí van a salir dos proyectores, un proyector que va de LP omega en esto, y un proyector que le llaman Q, que va de LP en esta cosa que está acá, ¿ya? Y a partir de estos proyectores, este más complicado, no hay una forma explícita, de este sí hay una forma explícita. El Q se puede escribir como D, así, donde este que está acá es el operador inverso de ¿qué? De la ecuación de Poisson, ese que está ahí. Entonces, el inverso de esto, digamos, es eso, ¿ya? Esto se puede obtener, digamos, usando, no sé, por algún método de salvación de variables o funciones de Green para poder invertir la ecuación y encontrar la solución. Y acá, explícita. Y eso explícitamente, con eso se puede escribir esta cosa que está acá. Y en base a esto se escribe un operador que tiene, no me acuerdo de nuevo, no lo voy a decir. Se escribe un operador y se aplica
se aplica la ecuación y se invierte, y se encuentra una expresión para U, digamos, explícita en términos de esos operadores integrales. Ahí uno puede linealizar y para trabajar con los teoremas estos de compacidad para mostrar existencia y omisión. Eso se puede hacer, es más o menos estándar. Eso es básicamente lo que yo les quería mostrar. Uf.